Cada semana tocamos esta cualidad para que durante la semana la sigas aplicando, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, si tú no desarrollas tus cualidades como líder, no vas a poder guiar correctamente a tu equipo y llevarlo a donde ellos quieren llegar. Recordemos, como siempre dije en la capacitación anterior, cada líder, cada asociado nuevo es como tu hijo. Tienes que tú guiarlo, llevarlo de la mano hasta que logre lo que él está buscando. Porque si nosotros afiliamos por afiliar y no lo ayudamos, es como un mal padre, que dejamos hijos por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, esta cualidad es muy, pero muy importante. Por ejemplo, en este caso, escuchar. Nosotros, antes de llegar al corazón de las personas, debemos escuchar. Para conectar con sus corazones, usa tus oídos. Es muy importante aprender a escuchar. El presidente de Estados Unidos dijo: el oír del líder tiene que vibrar con las voces de la gente. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a escuchar más que a hablar. A veces tendemos nosotros a hablar demasiado y escuchar menos. Debemos hablar una vez y escuchar 5 veces. ¿Qué dijo mi estimado John Maxwell? Un buen líder estimula a los demás a que le digan lo que necesitan saber, no lo que quieren oír, no lo que quiere oír. Nosotros debemos encontrar una estrategia, una forma de estimular a las personas que nos digan qué es lo que necesitan saber. ¿Cómo nosotros podemos saber o cómo nosotros podemos ayudarle a una persona si nosotros no sabemos lo que realmente necesita? Y la única forma de saber lo que necesita para poder ayudarlo correctamente a un nuevo afiliado es justamente escuchándolo, preguntando y escuchando, preguntar y escuchar. ¿De acuerdo? Mientras más habla, más debes escucharlo. A veces tendemos nosotros a hablar más que las personas. Él está hablando y nosotros lo interrumpimos y queremos siempre ponernos por encima de ellos. Jamás hagamos eso. El que sabe escuchar se inclina un poquito hacia usted. Le presta atención, trata de mostrar interés por la persona, llegar a su corazón, hablar con él. Entonces, por ejemplo, en una presentación de negocio, es prácticamente como una cita médica. Tú llegas, por ejemplo, a una cita médica, ¿qué pasa? El médico te va a preguntar qué es lo que tiene, qué le duele, desde cuándo, qué toma, durante qué tiempo, cómo se siente ahora, qué le pasa. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y por qué le pregunta? Para poder saber exactamente qué es lo que tiene y cómo él le puede ayudar o recetar alguna medicina, o cómo le puede ayudar, no sé, haciendo cualquier examen. Es exactamente igual, por ejemplo, en una presentación de negocios. Una presentación de negocios no es una exposición directamente. Muchas personas a veces, ¿qué pasa? Tienen unas diapositivas o tienen una carpeta impresa y se sienta con una persona y empiezan a hablar, bla, 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 lámina por lámina, hasta que terminan al final media hora, 40 minutos hablando, y al final le dicen: ¿y qué te pareció? Y encima hacen una pregunta que no es la adecuada, que es: ¿qué es lo que más te gustó? Ellos lo que hacen: ¿y qué te pareció? Es una pregunta muy ambigua, o sea, no se puede preguntar eso, es una pregunta, no sé, hay otras palabras para expresarlo, pero bueno, no se debe preguntar esas cosas. Uno en una presentación de negocios es conversar, es establecer una conversación, saber qué es lo que necesita esa persona para saber cómo nosotros podemos ayudarle a esa persona. Entonces nosotros preguntamos primero, es establecer una conversación, no seguir un speech, no hacer una exposición como si estuvieras en la universidad o en el colegio. Te sientas, conversas, preguntas, creas empatía, rompes el hielo 5 minutos antes, después hablas, generas empatía, escuchas qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Lo que tú tienes que encontrar es los puntos débiles, cuál es su talón de Aquiles, como decimos, o sea, cuál es su punto débil, para saber por dónde entrar tú en la presentación o cómo nosotros podemos ayudarle con lo que nosotros tenemos para ofrecer.
A veces nosotros solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos lo que queremos que ellos escuchen, no lo que realmente necesitan escuchar. Entonces es algo muy pero muy importante que nosotros debemos aprender. Igual sucede con nuestras relaciones personales o cualquier lugar donde uno siempre establece una amistad, una relación o lo que sea. A veces tendemos a hablar nosotros de nosotros y no dejamos que la otra persona hable de ella. Como dijo Sócrates, habla para que te conozca. O sea, siempre es importante escuchar a la otra persona. Muy pero muy importante escuchar. ¿De acuerdo? Y como vuelvo a repetir, en una presentación o capacitación siempre es bueno escuchar a las personas. A ver, por favor, cierren sus micrófonos, gracias. Ok, seguimos. Imagínese Oprah, una persona que llegó a la televisión simplemente siendo una modelo, una anfitriona, pero su habilidad de escuchar la llevó a ser la animadora mejor pagada del mundo. Más de 33 millones de personas solo en Estados Unidos la veían, nada más. Cada semana, imagínense. Ella acumuló una fortuna de más de medio billón de dólares. Imagínense. ¿Y por qué? Porque tenía justamente esa habilidad de escuchar. Escuchaba y escuchaba y escuchaba a cada una de las personas que entrevistaba. Escuchaba muchas veces y preguntaba. Y siempre muy importante, por ejemplo, en una presentación de negocios, como siempre el consejo es pregunta y espera respuesta. Es una técnica, por ejemplo, del que habla primero, el que habla primero pierde. Tú haz la pregunta y espera respuesta. El que habla primero pierde. Así es, siempre es importante cuando tú hagas una pregunta, espera respuesta. A veces tendemos a cuando hacemos una pregunta, ¿qué pasa? Nosotros a veces volvemos a respondernos nosotros mismos. Si no nos respondieron la pregunta, volvamos a preguntar, no tengamos miedo. ¿De acuerdo? Escucha los susurros y nunca tendrás que escuchar los gritos. Y eso es algo pero muy importante que tienes que tener en cuenta. Muchas personas a veces, o líderes, o nuestros asociados, o nuestros familiares, o nuestros hijos, esposa o esposo, lo que sea, siempre a veces necesitan de nosotros, o siempre nos están diciendo cosas, tal vez no directamente por su temor, por su personalidad, pero nosotros no estamos aprendiendo a escuchar. Lo tomamos, digamos, muy superficial. Y es por eso que al no saber escuchar, llega un punto que todo llega a un tope y vienen los gritos, vienen los problemas, vienen todo el resto de cosas que nos traen muchísimas consecuencias. Entonces, en nuestro caso, en nuestro negocio, con nuestros afiliados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escucharlos. Si tienen un problema, escucharlos. Preguntar, escuchar, preguntar y escuchar. Siempre, de esa forma sabemos cuál es el problema de nuestro afiliado, de nuestro socio, por ejemplo, nuevo, que está trabajando, que está llamando, que está presentando y no entra. O tuvo un problema con otro afiliado. Pero a veces tendemos a veces a poder simplemente juzgar las cosas de frente, o sea, muy superficial. Pero no nos detenemos a escuchar, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por las circunstancias, y eso es lo que debemos controlar, porque hay una gran diferencia entre carácter y temperamento. Carácter es muy bueno tenerlo, te sirve para salir adelante, pero el temperamento es otra cosa. Eso es lo que te lleva a cometer muchísimos errores. Y algunos consejos importantes. Necesitamos dedicar mucho tiempo en escuchar a nuestros seguidores, a nuestros clientes, competidores, consejeros, a todo el mundo. Necesitamos escuchar más, generarnos ese hábito de escuchar.
conocer más el ambiente de la gente. O sea, hay que conectarnos con la gente en una presentación o en una reunión con nuestros afiliados, saber cuál es su problema, saber cuáles son sus necesidades y cómo es que podemos ayudarlo. Y la única forma de saberlo es escuchándolo. Una clave para ser un buen escuchador, dice, es buscar algo en común con las personas. Siempre busquemos algo en común. En una presentación de negocio, cuando es alguien nuevo, por ejemplo, siempre conversemos. La única forma de encontrar algo en común para poder conectar con él en una presentación o en una conversación es saber algo de importante de él que sea en común contigo, y de esa forma conectas con la persona. En una presentación o capacitación siempre es importante conectar con quienes tú estás hablando, con quienes tú estás capacitando o a quien tú le estás presentando, porque si tú no conectas con la gente no te van a escuchar. ¿De acuerdo? Disciplínate para preguntarle 4 o 5 cosas sobre el cómo esa persona cada vez que le hables con todos tus amigos, familiares, clientes o líderes. Siempre preguntarle 4 o 5 cosas como persona. Por ejemplo, cuando haces una llamada a un líder o a un socio o quieres hacer una invitación, muchas veces lo llamas de frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya hiciste tus llamadas hoy día? Oye, Enrique, ¿qué fue? ¿Ya llegas? Es tarde, mira, no te aparece en la reunión. Pero no sabemos qué hay atrás de, por qué llegó tarde, qué es lo que pasó. Necesitamos escuchar a esa persona. En una llamada, primero, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día el día de hoy? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Tu familia? ¿Tu casa? ¿Cómo está, amigo? ¿Todo bien? Sí, excelente, ok. Siempre es eso. Conéctate, preocúpate por la gente, pero que sea de manera genuina, de manera natural, que nazca de tu corazón, no que lo hagas por compromiso, por cumplir nada más. No. Tal vez al inicio lo puedas hacer hasta acostumbrarte, pero como siempre decimos, y esta técnica es cuando tú haces 21 días seguido algo, eso se genera como un hábito. Entonces yo te aconsejo que a partir de ahora, por 21 días, a cualquier persona con la que tú hables o llames, siempre primero preocúpate, preguntas 4 o 5 cosas sobre su persona, sobre él, no sobre el negocio, no sobre el producto, no sobre nada, simplemente de él como persona. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy día? A veces de frente tendemos nosotros ¿a qué? Tendemos nosotros a simplemente llamar, decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A lo mejor esa persona tuvo un problema o un día complicadísimo y está a punto de explotar, a punto de suicidarse, y nosotros le hablamos cualquier otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en las preguntas que hacemos y en todo lo que hacemos cada día, cuando hablamos, cuando llamamos. Importante escuchar. Escuchar sigue siendo el mejor modo de aprender. Cuando tú escuchas, aprendes bastante cada día. Pero si tú solo te dedicas a hablar y no escuchas a la otra persona, ¿cuándo aprendes? Nunca. Escuchar es el mayor elogio hacia la otra persona. ¿Qué significa? Que si tú escuchas a la otra persona, la dejas hablar a la otra persona antes que tú hables, ¿qué va a pasar? Significa que la estás respetando, que la respetas y respetas su decisión, su opinión, o que estás respetando lo que ese momento te está diciendo. Tal vez tenga un problema, un tema, o la conversación. Significa que para ti es más importante escucharla a ella que cualquier otra cosa. Inclusive hay muchas personas que cuando empezamos a conversar o una conversación, estamos en el celular, o cuando vamos a una capacitación o una presentación, a todo el mundo decimos apaguen sus celulares y pónganlo en modo vibrador o vibración, pero nosotros somos los primeros que estamos, todo el mundo está habla y nosotros somos los primeros que estamos en el celular, o estamos conversando con la otra persona y nosotros estamos usando el celular o mirando a otro lado,
o mirando hacia abajo. Siempre cuando hables con alguien y si él está hablando y tú le estás escuchando, míralo siempre a los ojos. Acércate a él, inclínate hacia él. ¿De acuerdo? Hay un libro de Alan Pace que se llama, que es cómo persuadir sobre los demás también, cómo escuchar, estrategias, técnicas de cómo hablar con los demás. Muy pero muy importante. Escuchar es un modo eficaz de persuadir a los demás, porque al escuchar a la persona tú vas a saber cómo puedes tú influenciar, cómo puedes saber cuáles son sus debilidades y cómo puedes influenciar sobre ellos. ¿De acuerdo? Cómo vas a poder persuadir inclusive en una presentación de negocio. El secreto de influenciar sobre los demás no reside en ser un buen conversador, sino en saber escuchar. Muchas veces solo lo que hacemos es hablar y hablar y hablar y hablar y pensamos que, yo soy el mejor conversador, yo soy un erudito, yo sé demasiado. Muchas veces sabemos, yo sé que sabemos muchísimo, pero el hablar más tú que la otra persona te hace saber que tú sabes mucho menos. Un buen líder siempre sabe escuchar. No habla demasiado. Antes que un líder pueda tocar el corazón de una persona, tiene que saber qué hay en él. Y eso se aprende escuchando. Como decía hace rato, conectando con la persona. Y la mejor forma de conectar con una persona es encontrando algo en común, es escuchando. Comienza a escuchar no solo palabras, sino sentimientos, intenciones y tendencias. No basarse solo en los hechos. A veces alguien, a lo mejor o nuestros hijos, o nuestra pareja, o tal vez nuestros socios o líderes, te quieren contar algo y tú no lo estás dejando hablar. O solo ves los hechos, ves las circunstancias, pero no aprendes a escuchar sus sentimientos, sus intenciones. Hay que saber escuchar. Es muy, pero muy importante. Y este último que les quiero recomendar, este libro, donde ustedes van a encontrar muchísimas cosas muy, pero muy importantes, y un capítulo completo también, y muchas técnicas de cómo uno debe aprender a escuchar. Y por qué la importancia de saber escuchar. Y allá va a haber muchas cosas muy importantes que tú vas a poder conocer, que todos los líderes y todos los que quieren llegar a niveles muy altos en tema de multinivel o en cualquier cosa que deciden emprender en su vida, si quieren desarrollarse como mejores personas, deben leer sí o sí este libro. Descúbrese como líder. Es muy, pero muy importante. Ahí está, lo tienen. Búsquelo donde sea, bájenlo de cualquier página, cómprenlo por Amazon, donde sea. Es mejor, siempre les aconsejo, impreso, porque se puede marcar más y después puedes verlo cuando tú quieras. Pero léanlo lo antes posible.